soy ligeramente escéptico con esto, Gabriel Morini. El hecho que desde el Poder Ejecutivo se prescinda de los operadores políticos y que, por ejemplo, haya un decreto que dice no tiene que haber más vínculos entre los servicios de inteligencia y la justicia federal, ¿hace que efectivamente eso ocurra? Bueno, eso se va a ver en la práctica. Sencillamente van a ocurrir varias cosas, da la impresión, si la reforma judicial prospera. Primero que nada, y eso lo vamos a ver seguramente en el futuro, necesariamente el gobierno va a tener que cambiar el modo en que se eligen los jueces. Es decir, cómo están estructurados los concursos, cuánto te demora hoy por hoy tener un nombramiento de un juez federal, necesariamente va a tener que cambiar porque va a tener muchas vacantes para cubrir. El segundo tema es cómo se va a diluir el poder de Comodoro Pi. Y sí, se va a juntar con otro fuero, probablemente sean 50 juzgados. Lo que hacían 12 lo van a hacer 50. Ahora la pregunta que hay que hacerse es, ¿cómo van a justificar ese trabajo los 50? Digo, lo que hacían los 12, sí. Los que hoy hacían los 12, te ponían freno, te aceleraban, manejaban políticamente un montón de circunstancias. ¿Qué va a pasar cuando eso ya no esté en poder de esos 12 y haya 50? Pero que haya 50 que tienen que justificar su existencia. Es decir, ¿van a pisar el acelerador, van a ir a fondo con todo rapidísimo? ¿O van a hacerse todos morosos y van a hacer lo que antes hacían 12, ahora 50 que te meten el pie en el freno y el acelerador según corresponda? La duda está en cómo se va a llevar a cabo esta reforma y sobre todo cómo va a quedar configurado el nuevo diseño de la justicia federal, porque no hay que olvidarse que es un tramo la justicia federal, no es todo lo que se tramita en términos, digamos, de tribunales. Y en ese esquema va a ser muy importante lo que pase con la Procuración General y con el Ministerio Público Fiscal, porque los fiscales tienen que necesariamente tomar otro protagonismo. Ahora la pregunta es, ¿quién amagó a irse esta semana y volvió? Ple. El fiscal Raúl Ple, que la semana pasada estaba ido prácticamente, había puesto la renuncia en la mesa de entradas de la Procuración, y ¿qué hizo después? De anunciar la reforma, la retiró. ¿Qué crees que ven venir esa gente que ha sido muy poderosa y es muy poderosa y referencial en Comodoro Pi? ¿Que con el nuevo sistema los fiscales van a tener mucho más poder? ¿O que ellos mismos van a poder reconfigurarse dentro de este esquema de poder? A ver. Básicamente, tomar el control de todo lo nuevo también. Entonces, cuando vos decías hace un rato, que lo dijiste no de una manera editorial, sino descriptiva, que 12 van a hacer lo que hacen 50, hay un riesgo, parece una tautología. 50 van a hacer lo que hacen 12. Que 50 hagan lo que hacen 12. Y está el famoso, la ley de Parkinson, que es básicamente que la burocracia se genera su propio trabajo. En cuanto a logran maximizar en el mismo tiempo la misma cantidad de trabajo. Con lo cual vos vas a tener probablemente funcionando 50 juzgados federales que antes tenías 12 nada más para hacer exactamente lo mismo. ¿Cuál es el resultado? Todavía no lo sé. Pero la idea, Gabriel, perdón Iván, es que no se acumule poder ahí, un poder que a todas luces, el gobierno ve que en la justicia no puede administrar, que no debiera administrar como un poder más de la República. Es decir, el poder obviamente tiene un diseño institucional y 12 juzgados de Comodoro Pi no pueden tener, en principio, en opinión del gobierno, la cuota que tenían hasta este momento. Es decir, ahí la idea es, que va a haber 50, pero además que sus funciones van a ser, se supone, distintas, o por lo menos tendrían que tener... Las funciones van a ser idénticas. Eso no van a cambiar, porque van a seguir siendo justicia federal. Ahora, quien puede llegar a tener la llave para descomprimir todo eso pueden ser los fiscales, que van a tener un rol preponderante si el sistema acusatorio mejora. Ahora, está la duda de ver cuánto tiempo. Es muy difícil implementar un sistema acusatorio, un sistema nuevo, sobre todo creando más juzgados y demás. Quizás la clave, y nosotros se lo preguntábamos a Vilma Ibarra la semana pasada, y tratábamos de escudriñar en el proyecto del gobierno cuál iba a ser la forma en la que se traspasen juzgados de la justicia ordinaria a la órbita federal, porque decíamos, eso es lo que quiso hacer Macri, y que eso es lo que bochó la Corte, digamos, eso no se puede hacer, ya está claro que no se puede agarrar un juez ordinario de la justicia nacional y decir, ahora es federal porque a mí me parece bien, o con una ley que diga, ahora los jueces van a pasar. No va a ocurrir eso. ¿Qué es lo que están evaluando?
particionar lo que hoy por hoy vos tenés como vacantes. Es decir, vos tenés jueces y tenés juzgados. Ahora, la ley me dice que yo, jueces, no puedo pasar. Ahora, no me dice nada de juzgados. Por ende, yo puedo hacer una ley que diga, estos juzgados de acá para allá, los que no tienen juez titular, se van para federal. Los que tienen juez titular, a la ciudad. Y ahí, por los números que se están manejando, habría una posibilidad para que la reforma judicial tenga los números que dijo el presidente. 30 por ese lado, 12 por Comodoro Pi, 11 por el lado del Fuero Penal Económico, y ahí juntás los 50 y algo que sería este nuevo gran fuero federal que va a tener no solo temas de corrupción, sino narcotráfico, trata de personas, delitos, digamos, de índole federal, y una presea, que esto al pie, una notita al pie para los conocedores del asunto. Si penal económico pierde la exclusividad de un solo tema, hay muchos que se están frotando las manos, porque ese tema es contrabando. Hoy habló, y lo dejo como un título porque siempre me parece importante este tipo de situaciones, habló el titular de la Asociación de Fiscales, con Romina Mangel, habló Carlos Rívolo, y dijo, sí, todo muy bien, con licuarle poder a los jueces, etcétera, pero los primeros que vienen a acudir a Comodoro Pi cuando tienen, no, estoy traduciendo yo arbitrariamente, pero cuando quieren resolver cuestiones de orden político y vienen a judicializar porque no las pueden resolver políticamente, son justamente los dirigentes políticos, ¿no? Y acá me parece que una línea de argumental del kirchnerismo y, por ejemplo, de Miguel Ángel Pichetto en Juntos por el Cambio, y por supuesto también de peronistas dentro de Consenso Federal, que sostienen que no se puede judicializar todo, que es lo que estuvo haciendo durante mucho tiempo, durante los 4 años, el macrismo. Entonces, bueno, lo volvió a hacer ahora con si Scioli podía dar o no dar quórum. Amenazó y... bueno, lo hizo, finalmente denunció. Sí, pero se desechó. Se desestimó rápidamente. A ver, Carrió montó toda una carrera política en base a eso. Exactamente. Pero bueno, me parece que hay que seguirlo de atención a este tema, porque si no hay un pacto de razonabilidad dentro de la clase política, y pacto en el mejor sentido de la palabra, estas cosas van a seguir ocurriendo. Que hagas 10, 12, 15, el tema 50... es que, para darte un ejemplo, hoy vos tenés 12 jueces federales y tenés gente que te presenta en nota de diario pegada a la denuncia. Claro. Si vos tenés 50... alguno te va a habilitar eso. Alguno la va a agarrar, porque si no, ¿qué hace? Exacto. A ese riesgo me refiero yo, no sé si se entiende. Hay que seguirlo de cerca, como también estamos siguiendo de cerca el juicio a Oil Combustibles. En instantes los detalles con Gabriel Morini, pero compartimos el testimonio de la siguiente manera. Usualmente al contribuyente que estaba fallido, que estaba concursado, quebrado, se le daba un trato más que cordial. O sea, está claro que el contribuyente que quiebra es contribuyente que no paga más impuestos. Claro. Entonces, la postura histórica desde hace 15, 20 años de la FIP siempre fue darle una mano. Siempre, absolutamente siempre. En el caso de hoy, yo vi algo absolutamente distinto. Vi una FIP agresiva, hostil, y por eso me sumo a las palabras de los síndicos, y me refiero a la FIP de Abad y Cuccioli, sacaba resoluciones muy apuradas, donde de repente toda la vida los contribuyentes que tenían algún problema penal con la FIP, denunciada por la propia FIP, se podían presentar en un plan de pagos, y acá del día a la mañana, bueno, nos dijeron que no se puede más, y justamente cuando tenía que regularizar hoy. Te puedo decir que en el caso de hoy está claro que hay un sin razón. La pregunta al millón es muy sencilla. Hoy quería pagar, ¿por qué no se le dejó pagar? Claro. Sí, se nota. Esa es la pregunta al millón. Como mínimo se nota animosidad en el tema, ¿no? No, pero que ni siquiera es animosidad. Ajá. La pregunta es, ¿por qué no le dejaste a hoy pagar? Y yo digo, ¿por qué? O sea, tráeme un porqué cuando toda la vida, concursos y quiebras, a ver, hoy le diría a Mercedes Marco de Pont, licenciada, como mínimo audíteme concursos y quiebras el departamento y dígame cuántos casos pasó en el cual a un contribuyente
que quería regularizar su deuda, ya se han vencido los plazos para regularizar por la RG 970, que no los quiero aburrir, pero es la resolución que se usa siempre para regularizar los planes de pago en concurso y quiebras. Aunque se le venció el plazo, uno terminaba diciendo, bueno, se venció el plazo, pero el contribuyente quiere regularizar, quiere pagar. A ver, contribuyente que quiebra no paga impuestos, perdemos empleo, la actividad económica baja, acá perdemos todo. Entonces digo, la pregunta es, decime otro caso en el cual pasó esto. ¿Quién es Julio Esteves Gabriel Morini y qué estaba diciendo en el testimonio que escuchábamos recién? Bueno, básicamente Esteves es el titular de la Unión de Personal Jerárquico de AFIP, es decir, personal directivo, es uno de los gremios que está vigente dentro de la estructura de AFIP, que es muy, muy grande y está presente en todo el país, pero no ya de determinado nivel jerárquico para arriba son los afiliados a este gremio. Lo que estaba ratificando era básicamente lo que fue noticia durante esta semana y que vuelve impactante algo que ya lo era desde el punto de vista, si se quiere, judicial. Es fascinante el modo en que el caso Oil Combustibles termina revelando cosas que se habían dicho de antemano, quizás como por interés de parte, o que se había aventurado acerca de cuáles eran todas ciertas vivencias internas respecto a lo que fue este proceso judicial que tuvo como nave insignia a la petrolera de combustibles, y que ahora, ya sea por el juicio oral o por ahora la denuncia que han hecho la sindicatura a cargo del juzgado comercial que la designó para intervenir en todo el proceso de concurso y finalmente la quiebra de Oil Combustibles, termina diciendo que la AFIP básicamente se encargó de empujar a la quiebra a la petrolera. Se encargó mediante la decisión de determinadas resoluciones que eran arbitrariamente dirigidas hacia un determinado contribuyente, en este caso la petrolera de Cristóbal López y de Fabián de Sousa, y que a partir de esas resoluciones que fue dando, lo único que hizo fue acelerar todo el proceso para derivar en una quiebra. Ergo, ¿protegió lo que debía proteger la AFIP, que era el crédito fiscal de la deuda por impuesto a la transferencia de combustibles? No, porque al acelerar todo el proceso lo que hizo fue dañar todo el patrimonio de la empresa y finalmente llevar a un escenario de quiebra donde terminó sin cobrar básicamente nada. Ahora, ¿esto lo digo yo? No, lo dicen los síndicos que fueron sorteados, son neutrales en este punto y han sido sorteados por la justicia comercial para intervenir en este proceso. A eso se suma lo que dice Esteves, refiriéndose a que Oil es el único caso en la historia de toda la AFIP donde la AFIP lo único que quiso fue no cobrar. Vos me dirás por qué. No sé, porque quería otra cosa. Aparte, lo notable es que siempre, en todo el mundo, en materia impositiva, el objetivo uno siempre de todo proceso es que vos puedas cobrar la deuda. Digo que, o sea, que el elemento político no juega ahí. Siempre... ¿Te doy un ejemplo? Sí. Los síndicos detectaron una resolución. Cuando Oil Combustibles ya está en crisis, el caso judicial, recordemos que fue amplificado mediáticamente y en todos lados, y lo tomó el propio presidente en su boca. Se va a presentar al concurso de acreedores. Ahí mencionaban que había una resolución general que tenía vigencia desde hace 15 años, que se manejaba igual para las empresas concursadas. Alberto Abad, modifica el día anterior la resolución y dice, sí, esta resolución que es 96 cuotas, la tasa X muy bajita, que tienen todas las empresas que entran a concurso, solamente pueden ser excluidas las empresas que hayan tenido una denuncia penal de la AFIP. Hacía 2 semanas que acaban de denunciar la AFIP a la petrolera Oil Combustibles. Vamos a seguir de cerca este tema porque, como hemos dicho en algún momento, el tiempo es un gran ordenador respecto a este tipo de cuestiones. Les dijimos en el comentario de apertura de este programa que estábamos buscando un material de la provincia de Corrientes, de la ciudad de Mercedes, y que era el testimonio de José Antonio Aranda, un licenciado en Ciencias Económicas, un empresario, productor de arroz, pero también un vicepresidente, en este caso del Grupo Clarín. Vean lo que decía José Antonio Aranda en una reunión de productores en Mercedes. Con este llamado al paro, respecto de que la medida reciente que adopta el gobierno beneficia a economías regionales y beneficia a pequeños productores. Nosotros estamos en la economía regional, somos productores de arroz, una rebaja de 4 puntos en las retenciones hace mucho para darle algún sentido a este negocio, que como bien decía Cristian, ha sido expulsor en los últimos años de gente dedicada a este negocio, a esta producción familiar, de mucho esfuerzo y de mucho costo.
creo que son más tiempos de diálogo que de confrontación. Y entramos todos, los productores agropecuarios, digamos, dentro de la condena de ser iniciadores de un conflicto, cuando yo creo que en la mayoría no está el ánimo del conflicto, sino del diálogo, sabiendo que a la par de lo que nosotros pagamos y nos cuesta, hay una enorme cantidad de gente que también ha sido afectada por medidas de restricción, ¿verdad? Ejemplo además, jubilados. No hay ajustes o poco ajuste, y es una clase pasiva que también está, digamos, sufriendo las consecuencias de este ajuste. Nada más que para diferenciarme. Sí quiero agregar que hay cosas que todavía esperamos que el Estado haga. Bueno, bien interesante, ¿no? Además de ser productor de arroz, Sí. como bien decía la pestaña, es el vicepresidente del Grupo Clarín y uno de los accionistas, además del Grupo Clarín, José Antonio Arana. Pero aparte, Iván, porque es muy elocuente, porque, a ver, no solamente que el gobierno hace 90 días que está al frente del Poder Ejecutivo, no solamente que la medida suena de alguna manera excesiva de 4 días de lockout, ¿no? La verdad que en ese punto me parece que es importante, sino que además esta medida de lockout va en contra de ¿qué? De aquellos que se habían visto favorecidos, se supone, con la decisión del gobierno. Es decir, lo que está diciendo Aranda es, ojo, porque la decisión que tomó el gobierno y que nos está beneficiando como productores de arroz, en la medida en que llevamos adelante el lockout, también de alguna manera nos pone en riesgo. ¿Y a quién más pone en riesgo? Y si vos mirás en los últimos meses, la exportación de carne subió 60%. ¿Cuál era el principal mercado? China. Entonces digo, un gobierno que cuando propone una suba de retenciones, lo que dice, bueno, pero voy a compensar no solo las economías regionales, sino además de la cadena de soja, a aquellos que son productores que no logran ser llamados productores medianos o grandes y que son productores pequeños, y vos le haces un paro al gobierno, o le haces un lockout, claramente digo, va a contramano de aquellos dirigentes o de aquella dirigencia en el gobierno que te quiso favorecer con la medida. Entonces, me parece que ahí en un punto, quizás la baja legitimidad que va a terminar teniendo la medida, el lockout, creo que va a ser un camino inverso, que quizás empieza a generar cierta fractura a nivel interno de la mesa de enlace. Sin duda, lo vamos a seguir de cerca Sí. porque se acumulan los testimonios a propósito